Entonces pasamos ahora a las presentaciones. La primera presentación es del señor Gabriel Mendoza Miranda, quien es profesional del Departamento de Ciudadanía de la División de Educación Ambiental y Participación Ciudadana del Ministerio de Medio Ambiente, y quien nos compartirá una breve mirada sobre el proceso de participación en la elaboración de normas ambientales. Gabriel. Muchas gracias. Si puedes dejar de compartir exacto la imagen para yo poder compartir esta breve presentación. Muchas gracias. Esto se hace rápidamente y me confirman, por favor, si se ve correctamente. Sí, se ve. Muchas gracias, Jessica. Bueno, mi labor ahora es poder transmitirle, lo hemos estado haciendo las distintas actividades que hemos desarrollado, hemos estado desarrollando en el marco de este proceso de consulta ciudadana. Es transmitirle cuáles son los canales de participación que se han considerado para esta etapa y de qué forma, digamos, la ciudadanía puede involucrarse en el proceso de elaboración de este instrumento que actualmente se encuentra en consulta, dónde se encuentra la información, también dónde está disponibilizado y cómo pueden ustedes efectivamente participar. Ese es mi objetivo principal de esta breve presentación, porque queremos privilegiar obviamente el conversatorio. Comentarles que la consulta pública la entendemos como un mecanismo de participación ciudadana, de formal, público y organizado, que tiene estos principales objetivos. Uno, difundir el alcance, los objetivos, antecedentes del anteproyecto, así como sus modalidades de participación, recabar las opiniones u observaciones, los planteamientos que la ciudadanía quiera hacer, los distintos sectores que quisieran realizar respecto de este instrumento, de este anteproyecto, y luego nosotros también poder analizar y ponderar todas estas aportes, estas observaciones, de tal manera de identificar si es posible y es pertinente poder incorporar y modificar esta propuesta. La idea es que también finalmente esto concluya con la generación de respuestas, una respuesta organizada a cada una de las personas que participaron del proceso. Comentarles que este es el proceso de elaboración de una norma ambiental, como esta está regulada por el Decreto Supremo 38, un reglamento que establece esta etapa de consulta pública para el proceso de elaboración. Por tanto, estamos por ley mandatados el poder realizar establece este reglamento 60 días hábiles, que partió el día 16 de diciembre del 2020. En concreto son 87 días corridos. Esto va a concluir entonces esta etapa, iniciada ya el 16, va a concluir el día 12 de marzo de este año. Nos quedan al día de hoy 57 días corridos para que se cierre el proceso el 12 de marzo. ¿Cuáles son los canales de participación que se han establecido? Tradicionalmente, bueno, el Ministerio de Medio Ambiente ha desarrollado a lo largo de estos últimos años una plataforma específica dedicada a poder facilitar la participación de la ciudadanía en estos procesos de consulta. Por eso hemos creado esta plataforma de consultas ciudadanas mma.gov.cl. Y esa es una plataforma donde ustedes van a poder encontrar toda la información, tanto el documento que está en consulta, obviamente lo van a poder bajar, lo van a poder observar, van a poder acceder al expediente público, donde está toda la información, tanto hablando de aspectos jurídicos, resoluciones, estudios, están contenidos las actas de los comités operativos, comités operativos ampliados, son instituciones que han estado trabajando. Toda la documentación que tenga relación y vinculación con este proceso está en este expediente y este link de consulta los puede direccionar a esos antecedentes. Y bueno, hemos privilegiado también allí algunos documentos que encontramos relevantes, obviamente, el estudio AGIES, de Análisis General de Impacto Económico Social, también ahí, que acompaña siempre la elaboración de una norma ambiental. A eso se va a referir Camila en un ratito más, pero ese estudio también está ahí disponible. Bueno, como también cada una de las actividades que yo voy a mencionar ahora, que son las actividades de difusión y de participación ciudadana. Bueno, plataformas entonces electrónicas en el momento en los cuales nos encontramos de situación sanitaria del país, obviamente es la plataforma que queremos privilegiar en el uso de la ciudadanía para poder resguardar nuestra salud. También está la posibilidad de hacer llegar sus observaciones, planteamientos, siempre de forma escrita,
a través de las oficinas de parte de las distintas secretarías regionales y ministeriales del medio ambiente de nuestro país, así como de la subsecretaría que está ubicada acá en el centro de Santiago, de Teatinos. Bueno, dije Teatinos es del anterior, eso es San Martín hoy día. También están actividades presenciales. La verdad que siempre lo hemos dejado como una opción, dado la situación sanitaria, una opción posible en la medida que las condiciones sanitarias así lo permitan. Entonces, estamos siempre barajando y en la medida que en algunas comunas sabemos que esta es una regulación que afecta principalmente a territorios rurales de la zona centro, donde están concentrados los planteles porcinos. Por tanto, siempre estamos mirando esos territorios, esas comunas, en particular a ver si es que estamos en fases avanzadas en la estrategia paso a paso, de tal manera de ir diseñando en conjunto con nuestros actores, municipios y otros actores relevantes, diseñando algunas actividades de difusión. Eso todavía no ha podido ser posible, ya conocido por todos por la situación en la cual atravesamos. Comentarles entonces que hemos privilegiado las actividades telemáticas, los webinars, diseñamos uno que ya lo ejecutamos el día 17 de diciembre, es el webinar de inicio, y una serie de otras actividades, como fueron 6 eventos telemáticos, entre ellos este que estamos hoy día participando. Agradecemos que ustedes se hayan conectado. Así es, distintos horarios, distintos días, por eso es que hoy día estamos a las 18:30, siempre estamos buscando la posibilidad de dar la posibilidad de que distintas personas que tengan dificultades en horarios laborales puedan conectarse y conocer de este instrumento. Terminando ya esta presentación, enfatizar en que todos los planteamientos, observaciones, tienen que hacerse por estos canales que les he transmitido, la plataforma de consulta o a través de la oficina de parte. Esta instancia que hemos de conversatorio, de webinar, de difusión, están pensadas principalmente para favorecer el conocimiento, para aclarar dudas y que la gente, efectivamente, las personas puedan participar de manera informada. Esa es nuestra pretensión el día de hoy, informarse. Y bueno, también intercambiar opiniones con distintos actores. Ya tuvimos una actividad con el sector académico hace unos días atrás. Estamos planificando otra con actores relevantes de la comunidad y así hemos ido avanzando de tal manera de dar voz a los distintos sectores que están involucrados o están interesados, digamos, en esta regulación. Y todas las observaciones que lleguen por estos canales habilitados van a tener respuestas, como ya lo mencionaba, y para eso nos hemos definido 45 días hábiles desde terminado el proceso de consulta. Todo lo que nos llegue ingresa a un proceso de análisis de pertinencia y obviamente después de 45 días hábiles que nos hemos dado nosotros, se emitirá una respuesta que estará publicada en la propia plataforma electrónica que les señalé de consultas ciudadanasmma.gov.cl. Ahí igual, incluso el documento ya definitivo aprobado al final de este largo camino de elaboración de la regulación, también ese documento definitivo va a estar publicado allí. De tal manera, las personas pueden ver los distintos cambios y transformaciones y constatar una cuestión que siempre decimos, que los procesos de consulta pública como estos no están diseñados, no los realizamos para poder solo cumplir, sino para efectivamente enriquecer y mejorar los instrumentos de regulación que el Ministerio desarrolla. Eso es mi presentación, agradecer y quedo atento a algunas consultas que puedan tener después de la presentación de Camila Ramírez. Muchas gracias. Jessica, te dejo. Muchas gracias, Gabriel, por tu presentación. Aprovechamos de indicar a quienes están presentes que siendo las 18:43 hemos cerrado el ingreso de participantes adicionales, ya con los que estamos. Si es que alguien conoce a alguien que quiera que ingrese, por favor nos comenta por preguntas y respuestas y lo dejamos ingresar. Esto es una de las medidas que hemos adoptado a partir de varios hackeos que hemos sufrido como ministerio y que en el fondo hemos tenido que tomar algunas medidas de seguridad como esta y también como el seguimiento de los correos electrónicos, de las inscripciones, para poder hacer determinar alguna responsabilidad en caso de que corresponda. Continuamos entonces ahora con la presentación del anteproyecto por parte de la señorita Camila Ramírez Díaz, quien es profesional del Departamento de Ruido, Lumínica y Olores del Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en la División de Calidad del Aire. Camila, por favor, puedes compartir tu presentación. Muchas gracias, Jessica. Muy buenas tardes a todos los asistentes.
Por favor, ¿me pueden avisar si es que están viendo lo que estoy compartiendo? No, aún no se ve, Camila. Bien. Ahora sí. Sí, ya. Ya. Entonces, como ya me presentó mi colega Jessica, mi nombre es Camila y soy quien en esta oportunidad les va a presentar el anteproyecto de norma de emisión de olores para planteles porcinos. Nosotros lo llamamos así de una forma más acotada, porque el nombre oficial es el que ustedes leen acá en la lámina, el cual es Anteproyecto de Norma de Emisión de Contaminantes en planteles porcinos, que en función de sus olores generan molestia y constituyen un riesgo a la calidad de vida de la población. Camila, se escucha Y para cortado. contextualizar un Si es que puedes apagar poco la temática, el olor es un problema ambiental. Hace ya varios años el olor ha sido foco importante de molestia a la población, generando diferentes conflictos socioambientales. Uno de los más importantes es el que ustedes ven acá en la imagen. Y es así que el olor... ¿Sí? Demos un segundo, por favor. Estamos revisando ya qué es lo que sucede con la conexión de Camila para retomar. Sí, Camila, ¿escuchas bien? Sí, yo lo escucho bien. Sí, apaga tu cámara, por favor, a ver si podemos hacer que corra mejor el internet. Ahí se te está escuchando con un poco de interferencia. Si se escucha muy mal, ahí te vamos a parar para que se restablezca la conexión. Sí. Vuelve a compartir la pantalla porque no la vemos. Así que vuelve a compartir. Okay. ¿Se ve? Sí, se ve y te escuchamos más fluido que recién. Ya. Bueno, como les contaba y contextualizando un poco la temática, el olor es un problema ambiental hace ya varios años que ha sido foco importante de diferentes conflictos socioambientales y uno de los más importantes es el que ustedes ven acá en la imagen. Y por ello es que el olor es considerado un contaminante en Chile. Hace un tiempo no había mucha información con respecto al olor, si es que se podía cuantificar, si es que existían métodos. Sin embargo, hoy podemos decir que el olor es cuantificable. Existen laboratorios y existen metodologías estandarizadas para poder cuantificar el olor en unidades de concentración conocidas. Y a partir de todos estos conflictos socioambientales es que desde el año 2012 el Ministerio inició la gestión ambiental en esta temática, elaborando la estrategia para la gestión de olores en Chile, la cual entrega 5 líneas de trabajo para poder abordar este problema y poder comenzar a resolverlos. Una de estas líneas de trabajo es la creación o más bien elaboración de regulaciones de diferentes sectores productivos potencialmente generadores. Para ello se priorizaron sectores productivos, los cuales son los que ustedes ven acá en la imagen, y esta priorización se hizo en base al número de establecimientos existentes a lo largo del país, el número de denuncias a la Superintendencia del Medio Ambiente y a sectores productivos asociados a diferentes conflictos socioambientales. De estos 5 sectores que ustedes ven acá en la lámina, hay 3 que se encuentran más avanzados, los que están en color y están encerrados en un cuadrito, y estos se encuentran en el programa regulatorio del Ministerio. Más específicamente, para las plantas de celulosa, prontamente se iniciará la revisión de su norma TRS. En cuanto al sector pesquero, estamos en fase de elaboración de anteproyecto de norma de emisión de olores,
y para el sector porcino es el sector que hoy nos compete en este conversatorio, el cual estamos en fase de consulta pública. Se espera que prontamente podamos regular las plantas de tratamiento de agua servida y los sitios de disposición final de residuos. ¿Y cómo regular olores? A través de normas de emisión. ¿Y por qué a través de normas de emisión? Porque las normas de emisión nos permiten establecer un límite máximo permisible en unidades de concentración conocida atribuible a una fuente emisora. Y esto tiene relación con que, como yo les comentaba anteriormente, el olor puede ser cuantificado. Por lo tanto, si tengo una cuantificación y una concentración determinada, puedo determinar un límite máximo permisible asociado a una fuente. Y bueno, existe un decreto el cual establece los procedimientos y todo lo que se tiene que hacer para poder elaborar una norma de emisión. Este decreto es el reglamento para la dictación de normas de emisión y de calidad del Ministerio del Medio Ambiente. Y hemos seguido cada uno de los pasos y exigencias que este reglamento condice para poder elaborar este anteproyecto de norma de emisión de olores para el sector porcino. Una de las exigencias de este reglamento es que se debe realizar un diagnóstico acabado de lo que se va a normar. En este caso, un diagnóstico completo del sector porcino en el plano nacional. Es así que a partir de diferentes estudios encargados por el Ministerio del Medio Ambiente, se recopiló información con respecto a la cantidad de planteles porcinos existentes en Chile, la cantidad de cerdos que cada uno de estos tiene, cómo operan, qué sistema de tratamiento tiene, en fin, un montón de información, de la cual nos dimos cuenta de algunas particularidades que tiene el sector porcino nacional. Una de ellas es que en Chile existen megaplanteles, es decir, planteles con un gran número de animales. Uno de los planteles catastrados, el más grande, tiene más de 400.000 cerdos, y este está ubicado en una comuna en que la relación habitante-cerdo es de cada un habitante existen 135 cerdos. Esto nos llama mucho la atención porque internacionalmente el tamaño por lo general de los planteles es de hasta 10.000 animales. Otra de las particularidades del sector es que nos dimos cuenta que existía una disparidad operacional. Y esto tiene relación con que en el caso nos dimos cuenta que existen planteles porcinos que han hecho un esfuerzo por poder subir el estándar operacional. Sin embargo, existen otros planteles que están trabajando de manera más arcaica. Y uno de estos ejemplos es el que se ve acá en la lámina. En la parte superior ustedes van a ver una laguna de purines. Los purines son las mezclas de fecas, orinas y aguas de lavado de los pabellones en donde se asentan los cerditos. Y si ustedes ven acá en la imagen, es solamente una piscina gigante donde se acumulan los purines y no tienen ningún tratamiento. Inferior de la imagen, ustedes también están viendo una laguna de purines, pero esta tiene implementado una tecnología. En este caso en particular es un biodigestor. Este ayuda a tratar los purines y además a reducir las emisiones de olor. Otra de las particularidades que encontramos es que existen diferencias con las operaciones productivas de los planteles, cómo trabajan acá en Chile y cómo trabajan en el extranjero. Acá, la mayor contribución de las emisiones de olor son en la etapa de tratamiento, es decir, en el manejo y la disposición de los purines, en que es un 70% aproximadamente de la contribución de la carga odorante del total del plantel. En el caso para los alojamientos, o los pabellones, mejor dicho, tiene una menor contribución. Y la relación más o menos es de 70% de contribución a la carga odorante de tratamiento y 30% de los alojamientos. Esta relación internacionalmente es al revés. Es decir, hay una mayor contribución de olor en el alojamiento que en el sistema de tratamiento, en la etapa de tratamiento. Y esto ocurre porque operan de diferente manera. Y bueno, para ir de lleno al anteproyecto, este tiene de objetivo de protección ambiental proteger la salud de la población y mejorar su calidad de vida.
¿A qué fuentes emisora de olor aplica? A planteles porcinos con un número mayor a 750 animales. Y acá hicimos una categorización de planteles pequeños, medianos y grandes. Para los planteles pequeños son aquellos que tienen entre 750 a 12.500 animales, los medianos de 12.501 hasta 25.000, y los categorizados como grandes son aquellos que tienen por sobre 25.000 animales. Y esta norma es aplicable a todo el territorio nacional. Establece 3 exigencias. La primera es un límite de reducción de emisión en una fuente en particular. La segunda exigencia es un límite de emisión de olor evaluado en el receptor. Y la tercera exigencia tiene relación con el reporte de prácticas operacionales. Y a continuación les voy a detallar un poco más cada una de estas exigencias. El límite de reducción de emisión de olor hace una diferenciación entre planteles existentes y planteles nuevos. Para los planteles existentes se exige un 70% de reducción en las lagunas de purines para los planteles pequeños y un 75% de reducción también en las lagunas de purines para los planteles categorizados como grandes y medianos. Para los nuevos se exige un 70% de reducción en las lagunas y un 50% de reducción en los pabellones. Para los nuevos, todos los planteles deben cumplir con este límite sin distinción por tamaño. En cuanto al límite de emisión de olor evaluado en el receptor, también hay una diferenciación con respecto a planteles existentes y nuevos. Para los existentes, deben cumplir los categorizados como grandes, 5 unidades de olor por metro cúbico a percentil 95, y para los planteles nuevos, 3 unidades de olor por metro cúbico a percentil 98. Y esta última exigencia es aplicable para todos los planteles. ¿Dónde deben ser cumplidos estos límites? A 500 metros medidos desde el perímetro del plantel, o si existiese un receptor que estuviese antes de estos 500 metros, debe ser medido en ese punto. En cuanto a la tercera exigencia de reporte de prácticas operacionales, se exigirá un procedimiento operacional estandarizado, es decir, un POE. Este documento deberá contener información con respecto a la operación, a la mantención del plantel, es decir, cuál es su sistema de limpieza, el volteo de la fracción sólida, cómo se mantienen las tecnologías, cómo se realiza el transporte del purín, cuál es la frecuencia de todas estas operaciones, etc. Y también se exigirá un plan de prevención de contingencias y emergencias de olor. Y este documento deberá describir e identificar todas las medidas que se deberán adoptar en el momento que haya una contingencia o una emergencia de olor. Así como también se debe identificar al responsable e implementar un plan comunicacional a la comunidad en caso de un evento de olor. El organismo con competencia para realizar la fiscalización de esta norma es la Superintendencia del Medio Ambiente. Bueno, los plazos para cumplimiento son los siguientes. Dentro del primer año de entrada en vigencia de la norma, se deberá entregar un reporte de inicio. Este reporte deberá contener información con respecto al catastro de las fuentes emisoras, al catastro de las condiciones operacionales, al catastro de los receptores, y se deberá entregar el informe POE y el plan de prevención de contingencias y emergencias de olor. Posteriormente, dentro del cuarto año de entrada en vigencia de la norma, se deberá reportar el cumplimiento de los otros 2 límites, es decir, el límite de emisión de olor en el receptor y el límite de emisión de reducción, en las fuentes en específico. También en este reporte de cumplimiento se deberá entregar información que respalde el seguimiento del POE y también la modelación continua en línea. Y bueno, ¿a partir de qué metodología se establecieron estos límites? Nosotros hicimos una modelación de las emisiones de olor de todos los planteles categorizados como grande del catastro que realizamos. Estos fueron 26 planteles en total y los resultados son los que ustedes ven acá en este gráfico. Las barras de color morado muestran las emisiones de olor de línea base, es decir, las emisiones actuales que estos planteles están emitiendo. Y las barras de color verde son
las emisiones a las que deberá llegar para poder cumplir la normativa. Visualmente, estos resultados se traducen en esta imagen que yo les muestro acá. Al lado izquierdo de su pantalla ustedes van a ver un mapa que tiene una mancha de colores que parece como un huevo frito. Esto es llamado pluma de olor o isolínea de concentración y muestra el área de impacto de un plantel en particular. ¿Qué se espera con la implementación de la norma? Es que esa área de impacto se reduzca tal y como se muestra al lado derecho de la imagen. Por tanto, la implementación de esta norma mejorará el estándar operacional de los planteles, reducirá sus emisiones y además disminuirá la frecuencia y concentración con que se percibe el olor actualmente. Para esta norma también se realizó un análisis general del impacto económico y social, es decir, la evaluación de los costos y los beneficios de la implementación de esta norma para poder determinar si es rentable, o sea, socialmente rentable. ¿Cuál fue la metodología? Es que a partir del modelo de dispersión de la línea base de las emisiones, se implementaron diferentes tecnologías y medidas para poder llegar al límite normativo que se propone en esta norma. Por tanto, los costos fueron evaluados a partir de los costos de las tecnologías y medidas que cada uno de los planteles tuvo que implementar en este supuesto, y los beneficios fueron evaluados a partir de la disminución de la población afectada en relación a la línea base y a lo que llega a escenario de cumplimiento. Y a partir de la metodología que les expliqué anteriormente, es que resultarán 160.000 personas beneficiadas con la implementación de esta norma. Y estas están ubicadas principalmente en las zonas rurales de las regiones de O'Higgins, Metropolitana y Maule. Este análisis de costo-beneficio se traduce en una relación beneficio-costo, lo cual nos dio un número positivo, 1,33, lo que demuestra que esta norma es socialmente rentable. Sin embargo, es importante mencionar que existen beneficios que no han podido ser cuantificados, como por ejemplo, la calidad de vida o vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Para más información, ustedes pueden ingresar a la página de olores del Ministerio del Medio Ambiente, que es la que se muestra acá en la lámina. Y como les comentó y les explicó Gabriel en su presentación, ustedes pueden ingresar a la página de consultasiudadanas.mma.gov.cl, donde podrán encontrar el link que redirecciona al expediente. Y en este expediente también podrán encontrar información con respecto a las modelaciones que se realizaron, a las GIES y a todos los antecedentes técnicos y a todos los documentos que respaldan todo este proceso de elaboración de normas. ¿Cuáles son los próximos pasos? Elaborar el proyecto definitivo, luego será analizado por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, luego la toma de razón en Contraloría y por último la publicación en el Diario Oficial como decreto supremo. Muchas gracias. Cualquier duda, estoy disponible para poder subsanar sus dudas. Muchas gracias. Gracias, Camila. Vamos entonces ahora a aprovechar esta instancia, antes de comenzar con el conversatorio, de poder hacer algunas preguntas con respecto a las presentaciones que acabamos de ver. La primera que tenemos acá en la sección preguntas y respuestas, acuérdense que ahí pueden hacer sus preguntas y para nosotros poder responder, es de Marcela Zacarías, quien pregunta si en el proceso de consulta pública se puede participar una asociación internacional relacionada con el tema olores o si puede participar algún extranjero sin residencia en Chile. Gabriel, ¿nos podrías ayudar con esa pregunta? Activé mi cámara, justamente, sí. No hay ninguna dificultad, Marcela Zacarías, para poder hacer observaciones. Primero, acceder a toda la información que está disponibilizada y también realizar observaciones a través de la plataforma. Te va a pedir un DNI, efectivamente nosotros tenemos carnet de identidad u otra figura, pero ahí te va a pedir un documento para registros y no va a haber ninguna dificultad de poder acoger ese planteamiento, observaciones, opiniones, desde personas del extranjero o instituciones o organizaciones internacionales.
Eso, Jessica. Muchas gracias, Gabriel. Vamos a pasar entonces a una segunda pregunta que es más bien para Camila. Camila, nos preguntan cómo llegaron a la relación. A ver, no, tenía la otra primero, subió. Si puedes dar más información sobre el beneficio-costo de 1,33, ¿cómo fue calculado? Sí, así como bien en general, como les expliqué en la presentación, los costos fueron la evaluación de cuánto costaron la implementación de la tecnología y de las medidas que cada uno de los planteles tuvo que realizar para poder llegar al cumplimiento de la norma, ¿ya? Porque las emisiones de línea base, como ustedes vieron en el gráfico, eran bastante altas. Por lo tanto, se tuvo que hacer los supuestos de implementación de tecnología para poder llegar al límite que propone la norma. Y los beneficios se evaluaron a partir de la disminución de la población afectada en cuanto a al área de impacto de la línea base y a lo que llega a la disminución del área de impacto que llega en el escenario de cumplimiento. El mayor detalle para que ustedes puedan revisar se encuentra en el AGIES. En este documento, en este estudio, se encuentra con mayor detalle toda la información de cómo se llegó a ese número 1,33. Acá está el costo de la implementación, qué tuvo que implementar cada uno de los planteles para llegar a cumplimiento, el número de beneficiarios por plantel, así que en ese estudio está con mayor detalle esa información. Así que les sugiero a Juan Hidalgo que pueda revisar el estudio porque está con mucho más detalle. Muchas gracias, Camila. Hay una segunda pregunta que también tiene que ver con el AGIES y que dice cómo llegaron a la relación beneficiosa de la norma cuando la primera presentación del Comité Operativo Ampliado, esta relación fue negativa, o altamente negativa, dice la pregunta. Sí. La diferencia es que después de esta reunión de Comité Operativo Ampliado en que la relación fue negativa, nosotros revisamos los antecedentes y lo que hicimos fue modelar cada uno de los planteles categorizados como grandes. En la primera presentación de esta relación beneficio-costo eso no se había hecho, por lo tanto posteriormente se hizo la modelación con la información mucho más detallada de cada uno de los planteles y es por eso que el ajuste de estos números cambió. Muchas gracias, Camila. Hay varias preguntas más, pero vamos a tomar un par más por el tiempo y para poder beneficiar también la conversación después que tenemos con Daniela y con Montserrat. Camila, si puedes activar tu cámara es mejor para la respuesta. A menos que nos empecemos a caer de nuevo. Si te caes de nuevo, bueno, te aviso. Si es que... Aquí hay otra pregunta en relación a los costos, pero creo que la respuesta es bastante similar a lo que ya has dado. Dice si se ha estudiado el costo de implementación de la tecnología necesaria para la reducción de olores, cuál sería el costo, cuánto impactaría este costo final en el precio del producto. No sé si puedes abordarla con las respuestas anteriores. Sí, o sea, el costo de la norma y el costo de la implementación de esta tecnología se puede ver más en detalle en el AGIES. Pero nosotros no podemos determinar si es que el costo después va a influenciar en el producto final, como que no es competencia de nosotros poder determinar eso. Gracias, Camila. Hay otra más y con esta yo creo que ya cerramos para poder pasar al conversatorio. Sí. Preguntan si existen fechas estimadas para la publicación de la normativa. Sí, se espera que en el segundo semestre de este año pueda ser publicada. Muchas gracias, Camila. Aprovechamos de informarle a nuestro ayuda, a quienes están trabajando en control, si es que pueden aceptar a Álvaro Navarrete, por favor, nos comentan aquí en el chat. O sea, preguntas y respuestas. Muchas gracias, Camila. Vamos entonces a pasar al conversatorio para poder continuar con esto. La idea es que Montserrat y Daniela puedan encender sus cámaras. ¿Sí?
disculpa que te interrumpa, pero para que las personas asistentes se queden tranquilas, yo junto con Igor vamos a estar respondiendo preguntas por el chat con respecto al anteproyecto, así que las preguntas no van a quedar ahí en la nada. Gracias, Camila. Sí, aprovechamos también de decir que si es que tienen preguntas como dice Camila, del anteproyecto, las van a estar respondiendo, y que si tienen preguntas con respecto a lo que vamos a conversar o con respecto a lo que nos van a mencionar Daniela y Montserrat, también las pueden incluir ahí, entonces nosotros se las hacemos llegar durante la conversación. Continuamos entonces. La idea de esta segunda parte es poder conversar con Daniela y con Montserrat con respecto al anteproyecto y también con respecto a la norma de olores en general que estamos trabajando en nuestro país. Y lo primero que haré es plantearle una pregunta a cada una y tendrán un tiempo para poder responder. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la regulación de olores para el sector que cada una de ustedes representa? Si creen que es necesaria tener una regulación de olores y cuáles son los desafíos que plantea el que nosotros trabajemos en esta regulación de olores. Partamos entonces por Daniela y luego por Montserrat para que sea más ordenado. Muchas gracias. Gracias, Jessica. Bueno, en términos de si es positivo o no el contar con una regulación, nosotros como sector productor porcino, que somos los primeros en ser regulados, creemos que sí, de todas maneras. O sea, el tener una regulación te da un marco claro de acción, te genera certeza, tanto jurídica como a las inversiones, ¿cierto?, a los productores, pero también restablece o ayuda a restablecer las confianzas. Yo creo que eso es un poco lo que el país necesita, y necesitamos ir avanzando. Hemos ido creciendo en todos los temas ambientales paulatinamente desde el año 95, que tenemos la ley de bases del medio ambiente, y a continuación, como en el año 2000, que empezaron a generarse las primeras normas. Entonces, hay una trayectoria, hemos ido madurando, y yo creo que este tema de olores, que si bien es un tema muy antiguo, en Europa, cuando uno mira, ¿cierto?, cómo ha sido la regulación, ellos parten hace 50 también con tema productivo intensivo, ganadero, ¿cierto?, es mucho mayor. O sea, si vemos esos países, Alemania tiene hoy en día 28 millones de cabezas de cerdo, nosotros tenemos 2,5 millones, Holanda también, Bélgica, o sea, en general, Estados Unidos también tiene muchos animales. Entonces, creemos que estamos en un minuto, digamos, en que ya ha pasado bastante tiempo, que han habido ciertos conflictos, y que estos temas sí tienen que estar sobre la mesa, tienen que estar regulados y tienen que haber reglas claras tanto para los productores, pero no podemos confiar, nosotros por lo menos creemos, o apostar todo a una sola regulación. O sea, acá es el principio, estamos como conejillos de India, pero dispuestos, digamos, porque sabemos que es positivo, pero a la vez creemos que es súper necesario regular también, o tener una mirada de la regulación desde otra orientación, ¿ya? Y ahí voy a enfocarme en el tema territorial. O sea, los problemas de olores se producen también, y hoy en día con más quizás fuerza, porque las ciudades están creciendo desmedidamente, no tenemos planos de reguladores, solamente el 5% del territorio nacional cuenta con algún tipo de regulación o ordenamiento del territorio. Entonces, y todo el resto se considera rural, y casi que, no sé, no voy a decir el Far West, pero se pueden hacer muchas cosas. Hoy en día lo que son las parcelaciones, las subdivisiones, están entorpeciendo, y a futuro vamos a tener serios problemas también en temas de alimentación, ¿cierto? Entonces, si no abordamos ese tema. Entonces, yo creo que acá la mirada o la óptica no es regular a un solo sector, sino que a todos aquellos que puedan generar ciertos temas de olor, y yo sé que ustedes tienen una agenda y van escalonadamente, pero claro, se necesita que eso sea lo más dinámico posible, pero por otra parte también se necesita urgentemente que alguien tome las riendas y también regule, como se hace afuera, porque afuera se ponen también ciertas restricciones, ¿cierto?, al crecimiento de las ciudades y al emplazamiento, ¿cierto?, de cualquier tipo de construcción en el área rural, y sobre todo para permitir el desarrollo agrícola. Entonces, yo creo que acá estamos súper conformes en el fondo de poder haber partido con este tema, pero creemos que es necesario co-crear entre todos y planificar más a futuro, tener una mirada de futuro en términos de las cosas. Eso. Muchas gracias, Daniela, por tu respuesta. Vamos entonces ahora con Montserrat. La misma pregunta. Sí, muchas gracias, Jessica. En primer lugar, comentar que concuerdo bastante con Daniela, más que nada los puntos de ordenamiento territorial. Creo que es un tema
fundamental a trabajar como quizás en paralelo a la elaboración de las normas, pero que tiene que estar siempre presente. A mí me gustaría igual comentar un poco más sobre el sector pesquero. Lógicamente, debido al enfoque del anteproyecto norma del sector porcino, las presentaciones también tuvieron un enfoque, ¿cierto?, sobre este sector. Y en ese sentido es importante contextualizar que todos los sectores productivos que son susceptibles, ¿cierto?, de generar olores molestos tienen realidades muy diferentes. En el caso de la pesca, principalmente nosotros como ACIPES agrupamos a 5 empresas pesqueras de la región del Biobío, que operan en Talcahuano, Coronel y Tomé, y que procesan diferentes recursos pesqueros para la elaboración de productos de consumo humano, tanto directo como indirecto. Como bien sabrán, la generación de olores molestos se produce en las plantas de elaboración de harina de pescado, ¿cierto? Y están asociados principalmente en nuestro caso al grado de frescura de la materia prima. Por lo tanto, el mayor esfuerzo de las empresas pesqueras está en gestionar esta prima que tiene cierto nivel de descomposición en nuestro caso. Es importante mencionar que el cuidado y la protección del medio ambiente ha sido una tarea permanente en la gestión operacional de las empresas pesqueras, y lógicamente dentro de los objetivos más relevantes está la reducción de las emisiones odorantes que tienen una injerencia directa en la calidad de vida de las comunidades vecinas en las que operamos. En nuestro caso no operamos en sectores rurales como quizás lo hace el sector porcino, sino que estamos más enfocados en comunas que no son rurales, que son ciudades que se desarrollan, ¿cierto?, al alero de la operación pesquera. En ese sentido, nosotros hemos trabajado, ¿cierto?, los diagnósticos, en realizar planes de trabajo que incorporen nuevas tecnologías y buenas prácticas, pero a pesar de eso, a pesar del trabajo permanente en esta materia que venimos haciendo hace muchos años, consideramos que la regulación de olores va a ser fundamental, y ahí coincido mucho con Daniela, a la hora de proyectar nuestra actividad en el largo plazo. Una normativa nos va a permitir tener estándares claros a la hora de realizar inversiones, lo que es fundamental para las empresas, además también de contar con fiscalizaciones más objetivas. En el caso de la pesca, en la región del Biobío, porque no puedo hablar en el fondo por el sector a nivel nacional, hoy se nos fiscaliza a través del Decreto Supremo 144, que se elaboró en el año 1961 por parte del Ministerio de Salud, que establece normas para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza, pero es un decreto que por un lado no fiscaliza directamente al olor, y por otro lado, al ser tan amplio, puede muchas veces resultar subjetivo o de difícil aplicación para fiscalizar este contaminante. Y por eso mismo nosotros nos sumamos al trabajo que viene realizando el Ministerio de Medio Ambiente desde hace mucho tiempo, entregando, ¿cierto?, toda la información disponible del sector para lograr en el corto plazo contar con un anteproyecto de norma enfocado en el sector pesquero. Nosotros tenemos, entre comillas, la suerte de ser los segundos y no los primeros, porque esto también nos permite tener un primer panorama de cómo se va a enfocar esta norma. Esta norma del sector porcino es un antecedente también para lo que va a ser, ¿cierto?, la norma para el sector pesquero. Y consideramos y pensamos que va a tener más o menos la misma estructura. Teniendo en cuenta lo anterior y con respecto a la pregunta que tú hacías, Jessica, de los desafíos de la industria, para nosotros hoy día el mayor desafío es poder mantener un trabajo colaborativo con el Ministerio de Medio Ambiente que permita que la normativa se realice en base a un diagnóstico claro, ¿cierto?, que muestre la realidad del país, y que en el fondo la normativa pueda también reflejar esa realidad del sector pesquero. Y en ese sentido pensamos que la normativa no solo va a ser beneficiosa para las comunidades, sino que también su gestión ambiental y tengan mejores estándares con respecto a las emisiones odorantes. Y vamos a seguir en el fondo que permitan evaluar el impacto de las diferentes medidas que se han tomado dentro de la industria, y esperamos que esta norma establezca estándares claros para poder seguir avanzando en esa línea y seguir en el fondo invirtiendo en nuevas tecnologías, implementando nuevas medidas que sean representativas y que sean eficaces para la realidad del sector pesquero nacional. Eso. Muchas gracias, Montserrat. Hablando de esta pregunta, creo que, Daniela, olvidaste mencionar los desafíos que vienen para el sector, ¿verdad? Porque lo escuché de Montserrat, pero me faltó verlo contigo. Sí, gracias, Jessica. Era larga la pregunta, así que, bueno, sí, nosotros también vemos ciertos desafíos importantes, y como te decía, en esto de la co-creación,
donde participan tantos actores, donde están estos espacios de consulta ciudadana y tenemos la posibilidad de poder compartir y ver. Yo estuve en el del martes que fue de la academia, lo encontré súper positivo porque también a uno le da luces de cuáles son los roles que la academia está viendo en los puntos críticos, ¿cierto? Y dónde podemos hacer match. Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos. Esto hay que tratarlo como algo multidisciplinario, en donde tenemos distintos enfoques, ¿cierto? Y distintas visiones, y todas ellas aportan. Entonces yo creo que el poder integrarlos es el primer desafío. Y el otro desafío es, bueno, obviamente balancear esto de lo económico, de lo social, de lo ambiental, ¿cierto? Porque acá no vamos a llegar a tener cero olor. Y esa alineación de expectativas también es muy importante. Entonces, no va a haber cero olor, sino que vamos a bajar el impacto, vamos a evitar, ¿cierto?, los grandes periodos de molestia. Tenemos muchos desafíos tecnológicos. Hoy en día nosotros no sabemos, tenemos idea de que hay buenas tecnologías que mejoran, pero realmente catastrada, y lo decía la gente de la academia, catastrado las eficiencias, aún no se puede hablar al 100%. Son temas muy nuevos, hay tecnologías que todavía se están desarrollando y que hay que probarlas más. Entonces, esos temas son muy importantes. Necesitamos de la academia y necesitamos ahí generar y del Estado también, que genere esa posible investigación y desarrollo tecnológico nacional. Nosotros no importamos todo, entonces al final, y tenemos mucha capacidad de hacer cosas acá. Entonces tenemos que darle el espacio, y sabemos que nosotros como empresas también siempre estamos dispuestas a colaborar. Han habido muchas solicitudes para hacer investigación aplicada, y estamos dándole el espacio, pero ojalá que eso también tenga los financiamientos, ¿cierto? Y el día de mañana vea la luz en algunos minutos con Daniela Caimán, que estaba a cargo de los temas antes que tú, Jessica. Tratamos de abordar un proyecto 3 veces, que tenía que ver con factores de emisión de olor para el sector. Sabíamos lo importante que era, sabíamos lo costoso que era, y nunca nos entendieron el proyecto. Entonces también eso frustra mucho, ¿ya? Porque podríamos haber avanzado mucho antes. Entonces, si tú no tienes una muy buena línea base, si tú no tienes muy claro cómo funciona la producción acá, que es muy distinta la nuestra, y ya nos hemos dado cuenta por todo el trabajo que hemos ido haciendo, a cómo es afuera, y por ahí Camila mostró hartas diferencias que habían también, donde estaban más las emisiones acá, producimos de forma distinta. Entonces, si no tenemos esa línea base clara, ese conocimiento alineado a la academia y el Estado pensando en eso, o sea, cuando el Estado proponga una serie, una batería de regulación, también debe proponer los recursos. Yo sé que hay programas de bienes públicos como para poder hacerlo, pero luego tenemos que ganar esos bienes públicos, y eso a veces falla. Entonces, eso necesitamos como articularnos más entre todos. Y por otro lado, bueno, va muy de la mano, pero es el tema de conocimiento y educación. Estas instancias de educación, nosotros vamos a tener que desarrollarlas hacia nuestros productores, pero también hacia la comunidad, para que la comunidad también entienda ¿qué es esto de la unidad de olor? Si esto es muy raro, ¿qué es una unidad de olor? Nadie, o sea, a mí me costó mucho tiempo, y eso que estoy desde el año 2008, 2007 metida, entender qué era, ya siendo ingeniero agrónomo, digamos, y no siendo químico. Entonces, claro, es difícil, y cómo se va a medir, y cómo yo voy a poder denunciar, y qué significa esto de los percentiles, y qué es un límite de 3 y un límite de 5. Entonces, yo creo que necesitamos mucho de esa línea base educativa, de reforzarla, ¿ya? Y ese pilar que estaba dentro de la estrategia, no lo olvidemos, ¿ya? Entonces estaría para todos, porque al final todos aportamos ahí. Y esta es una instancia muy buena. Gracias, Jessica. Gracias a ti, Daniela. Me preguntan por acá en el chat, y voy a aprovechar el tiro de ver un par de preguntas ahora, antes de pasar a la segunda pregunta. Me preguntan para Daniela Álvarez. Me interesa conocer qué está realizando Afroset para avanzar en el tema de olores, dado que la problemática de olores siempre ha existido, pero sin regulaciones como este anteproyecto presionando para solucionar lo que se está realizando. Si se está realizando algo o no. Esa es como su pregunta. Sí, mira, nosotros hemos, bueno, desde el tema Freirina, digamos, de ahí para adelante, y yo creo que incluso antes, pero ahora ya como sistematizado, ¿cierto? Con claridad, estudiando bastante, como te decía, nosotros desde el año 2007 que partimos en giras tecnológicas, apoyadas muchas veces por la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, lo que era el CPL antes, partimos viendo ya lo que era este tema, adoptando tecnología y todo. Entonces el sector ha hecho, y creo que la Cami lo dijo, hay muchos planteles que ya han hecho un salto tecnológico. Eso es muy importante porque es necesario. O sea, acá hay temas de operación que son básicos y que, check, o sea, eso es necesario y tiene que estar. Y lo vemos súper positivo porque la norma lo contempla, tenemos lineamientos bastante claros en ese sentido, y lo que va a hacer, en el fondo, va a ser controlarlo. Entonces nosotros vemos que eso tiene que estar, es necesario,
y es la parte de la base de la pirámide, ¿ya? Es como decir, antes de emplear cualquier tecnología tenemos que tener las mejores prácticas, y ahí hacer lo mejor posible, o las buenas prácticas, ¿cierto? Para que no hayan emisiones desde el inicio de la cadena. Pero luego está todo el tema tecnológico, donde las empresas, como te digo, muchas de ellas ya han podido ir implementando tanto plantas de lodo activo, biodigestores, lombrifiltro, algunos sistemas de túnel en los pabellones que son súper positivos también para la ventilación, ¿cierto? Porque esto tiene que ver mucho con la ventilación y las cuencas. Pensemos en invierno lo que pasa en Santiago, ¿cierto? Que queda ahí todo el smog acumulado. Bueno, un poco lo mismo pasa con el olor, ¿cierto? Si no hay una buena ventilación, el olor que hay. Entonces, lo que se propone muchas veces son medidas para mejorar esas tasas de ventilación. Entonces, la industria ha ido haciendo ese tipo de cosas, y yo creo que lo que todavía nos falta por apuntalar, digamos, más es, como digo, un poco estandarizar un poco más estas metodologías, cuáles son sus eficiencias, apoyarnos más, ¿cierto?, en nuestra investigación local y en nuestras buenas academias, para ver también a lo mejor formulaciones de alimentos, cosas que afuera ya se están viendo y que podrían también tener una sinergia positiva, ¿cierto?, respecto de estas emisiones de olores. Muchas gracias, Daniela. Esperamos que se haya quedado más claro con lo que respondiste. También tenemos unas manitos que están levantadas. Entiendo que Pedro Navarrete levantó la mano hace un ratito. Gabriel, si me puedes ayudar a abrir el micrófono de Pedro para... o JC, si es que alguien me puede ayudar, por favor, a abrir el micrófono para que pueda plantear su pregunta. No me aparece la opción para poder abrirlo acá, así que si te puede alguien desde el ministerio, por favor. Ah, ya lo encontré. Creo que ahora lo puede activar, ¿o no? Don Pedro Navarrete, ¿está por ahí? Para que pueda plantear su pregunta. ¿Me escuchan? Perfecto, fuerte y claro. Sí. Bueno, mi pregunta era delante en la exposición que se hizo delante cuando se habló de las GIEs, en fin, porque los beneficios, ¿no? En calidad de vida, ¿cómo se evalúa la nueva condición de la gente que trabaja en esto? O sea, yo puedo avanzar, ¿no?, tecnológicamente, pero eso me va a provocar unos costos, y finalmente voy a tender a la automatización y voy a tender a reducir personal. ¿Cómo esto aparece, no? Bueno, yo cuando estuve en el ministerio era un misterio, a la redundancia, el poder estimar los costos del no proyecto, o sea, de poder tomar una regulación en este caso y poderle hacer un escalamiento, ¿no?, que sea absolutamente compatible con la condición en que se encuentra el país respecto a esta normativa en particular. Muchas gracias, Pedro. Una consulta. ¿De dónde nos estás llamando? ¿Se puede...? Sí, desde Concepción. Desde Concepción. Ah, mucho gusto. Bienvenido entonces. Con respecto a su pregunta, así como para poder sintetizar, es cómo se evaluaron en el fondo los costos de algunos puntos específicos, como lo que menciona acá de esto del que no se realice el proyecto o se automatice. Eso es la pregunta, ¿verdad? Claro, si el fondo es que incorporando la tecnología, ¿no?, el kilo de chancho me va a salir más caro y va a tener un mercado un poquito más reducido. ¿Cómo se incorporan? Y por supuesto, teniendo el mercado reducido, voy a mirar mis costos, y voy a mirar mis costos en personal, en mano de obra, en fin, y los voy a reducir, y voy a tender a la automatización, etc. En definitiva, si soy muy exigente y estas cosas no las preveo, voy a provocar en las personas un problema de cesantía al fin y al cabo.
Entonces, no sé si esto a lo menos en el AGIES se menciona hoy, porque es cuerdo pensar que el AGIES evalúa lo positivo, pero también es cuerdo pensar que evaluando lo positivo, la externalidad es negativa, se sí. mencione en el AGIES este tipo de cosas. Muchas gracias, Pedro. Vamos entonces a dar la palabra a Camila. No sé si estás por ahí para que nos puedas responder, o si se encuentra también Rodrigo. Sí, está aquí Rodrigo Silleruelo. Espera un poquito, Camila. Sí. Rodrigo es parte de nuestro equipo de trabajo. Rodrigo Silleruelo, lo voy a presentar. Él trabajó en el anteproyecto de norma de emisión de olores. Pertenece al Departamento de Economía Ambiental y él puede responder de mejor manera su pregunta. Así que le vamos a dar la palabra a Rodrigo. Hola, muy buenas tardes a todos. Me encantaría prender la cámara. ¿Alguien me puede indicar cómo prender la cámara en Zoom? Creo que en este formato no se puede, Rodrigo, no estoy segura, así que vamos a tener que quedarnos con tu voz. Mejor, pero si no, respondo de esta manera en incógnito, ¿verdad? Se valora muchísimo la pregunta y la aprehensión que está manifestando Jorge, perdón, me perdí el nombre. Pedro Navarrete. Pedro, perdón. Que está manifestando Pedro, que entiendo que hacia el final tiene que ver con la posible pérdida de empleo asociado a el incremento de costos que pudiera tener la empresa, ¿verdad?, al tener que invertir en ciertas medidas, ciertas tecnologías. A pesar de que es súper interesante la pregunta, los AGIES en general no evalúan, no consideran las pérdidas de empleo. Hay todo un análisis general que se tendría que hacer económico de cómo se traspasa un aumento en los costos de la empresa a las tarifas, a los pagos que tendrían que como dar cada uno de los consumidores de chancho, ¿verdad? Lo que se dice como cuánto va a subir el kilo de chancho. Y cuánto de eso lo van a pagar los consumidores o cuánto de eso van a ser menos utilidades para la empresa y por ende se les podría apretar al cinturón a la empresa. Así que la verdad, eso es, lamentablemente no está abordado en los AGIES. Yo creo que de todas maneras eso es algo muy interesante de considerar, pero los AGIES son un análisis general de impacto económico y social que también considera los beneficios, por supuesto, a el medio ambiente y la población, que en este caso el foco la población que recibe los malos olores. Entonces por eso se consideran los beneficios de la población que está dispuesta a pagar por reducir esos malos olores, pero no se hace un análisis específico respecto al empleo. No sé si con eso puede contestar. Yo creo que queda muy clara tu respuesta. Sí. Muchas gracias, Rodrigo. Quiero recordar que la intención de este segundo bloque es que las preguntas ojalá sean dirigidas a nuestras panelistas, a Daniela y a Montserrat. Así que por favor, si es que pudiésemos enfocarnos en este tipo de preguntas, en preguntas que nos pueden hacer conversar más con nuestras panelistas, por favor. Continuamos entonces con la segunda pregunta que tenemos para este panel y es: ¿cuál es su opinión con respecto al anteproyecto y cuáles son los puntos de mejora de acuerdo a su sector? Vamos a comenzar ahora con Montserrat para seguir después con Daniela. Gracias, Jessica. Voy a volver igual a mencionar un poco que este anteproyecto de norma, el que está actualmente en discusión, ¿cierto?, está enfocado en el sector porcino, por lo que es un poco difícil para nosotros evaluar los puntos de mejora para nuestro sector, pero sí, como comenté antes, nos da, ¿cierto?, una mirada general de la estructura que va a contener la norma para el pesquero. En términos generales, y como presentó Camila anteriormente, considera 3 lineamientos fundamentales, que son el límite de cierto dolor en el receptor, la reducción de dolor en el origen y las buenas prácticas operacionales, que consideran ciertos estos protocolos operacionales estandarizados y los planes de contingencia. Para nosotros esta estructura es adecuada, ya que no solo establece cierto un límite de dolor, sino que incentiva, en este caso a los planteles porcinos, pero luego cierto también a las plantas pesqueras, a gestionar las emisiones a lo largo de todo el proceso, y también pone este enfoque en las mejores prácticas operacionales, que para nosotros es un buen enfoque, ya que finalmente se trabaja en el origen, se trabaja en implementar todas estas buenas prácticas que nos permiten reducir los dolores
Y luego de eso, en el fondo, tener la implementación de tecnologías que nos permiten trabajar en quizás en este porcentaje de emisiones de olor que no pudimos reducir a través de mejoras prácticas. Ahora, de todas maneras, consideramos que es importante que hayan otros puntos que se consideren en la discusión, como son, al menos en el caso de la región del Biobío y particularmente en una comuna como Coronel, es importante considerar todas las actividades generadoras de olor que pueden existir en un mismo territorio. En este caso, la comuna de Coronel, como les mencionaba, se desarrolla en diferentes sectores productivos como el termoeléctrico, el portuario, el pesquero, entre otros, y se cuenta en ese sector con 6 plantas de elaboración de harina de pescado, que aparte son vecinas unas de otras, o sea, están todas casi pegadas. Y en el fondo, además de esto, existe otro tipo de procesos que pueden ser susceptibles de generar malos olores, como la elaboración de alimentos para nutrición animal. Entonces, el olor que finalmente recibe el receptor es la suma del impacto de todas estas plantas. Por lo tanto, si la futura norma solo considera un límite de emisión, en el caso de un evento de olor, va a ser muy difícil determinar ciertas responsabilidades y tomar cursos de acción, ya que al ser todas las plantas vecinas, es muy difícil en el fondo determinar quién es finalmente el responsable de la emisión de este olor que puede estar causando molestia en la comunidad. Y otro importante que ya se mencionó un poco anteriormente es restringir la construcción de viviendas cercanas a las plantas de elaboración de harina de pescado, ya que en muchos casos se ha autorizado, en el fondo posterior, ¿cierto?, a que las plantas pesqueras estuviesen situadas en donde están hoy, se ha autorizado la construcción de viviendas muy próximas a la industria, aun cuando se sabe que esto puede afectar la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido consideramos que es muy importante que de alguna manera se aborde la planificación del territorio, incorporando a todos los sectores desde un inicio, en un plan que permita esta coexistencia y que por lo tanto la industria conviva armónicamente con las comunidades. Que nosotros consideramos que tienen que estar en la discusión. No sabemos si quizás es dentro de la misma normativa o quizás en paralelo, pero consideramos que la norma va a tener mayor fuerza, va a tener mayor impacto si estos puntos son abordados. Eso. Muchas gracias, Montserrat. Daniela, vamos con tu pregunta entonces, o sea, con tu respuesta, perdón, a esta pregunta. Sí, mira, yo estoy súper de acuerdo con la Montserrat, o sea, creo que ese tema de los efectos sinérgicos se dan también en el área rural, se dan, y no solamente por el plantel porcino, muchas veces tú tienes otras instalaciones y compartimos cuencas, ¿cierto?, con otras fuentes que pueden ser parecidas, como avícolas, lecheras, ¿cierto?, compostaje. Entonces, ese efecto sinérgico y esta confusión y quién está emitiendo es complejo. Entonces, claro, este es uno de los puntos como críticos, y hay que ser como bien ahí muy claro, ¿cierto? Como yo decía, las expectativas con la gente para saber que esto va a mejorar, pero probablemente hay otras cosas que están influyendo a veces en el entorno. El tema de ordenamiento territorial ya lo dijimos, estamos con algunos planteles nosotros que han hecho un montón de mejoras, estábamos con uno viendo la otra vez de Chillán, que increíble la cantidad de tecnología que han puesto, qué sé yo, y ahora dentro de lo que es esta etapa de cuarentenas y todo, se instalaron casas a 100 metros del plantel. Entonces, pero ¿cómo la gente compra ahí? ¿Por qué compran ahí si hay y dice que no los vieron, que no sabían que había un plantel? Claro, hay un bosque entre medio, pero están ahí cerca. Entonces es súper difícil el día de mañana seguir operando en ese tipo de situaciones. Ahora, respecto de los puntos de mejora de la norma y lo que nosotros estamos observando, nosotros vemos que la norma está bastante bien estructurada, somos positivos en eso y vemos que hay puntos de mejora que son de sintonía y que tienen que ver más con lo que nosotros hemos ido observando, como decía yo en un principio, respecto de la normativa internacional, ¿ya? Entonces ahí quizás el tema de los límites, a nosotros nos parece que de repente están muy exigentes. Hemos hecho hincapié en el fondo en algún minuto de que tenemos obviamente estas viviendas que ya existen y estos planteles que ya están instalados con viviendas muy, muy cercanas, 20 metros, 60 metros, 100 metros. Entonces, claro, como que no hay situaciones tecnológicas que permitan dar cumplimiento con ese nivel de límite. Y afuera tienen otra óptica, otra perspectiva, ¿cierto? Sobre todo lo que es la condición rural versus un área, y son casas aisladas, de repente es una casa, 2 casas, y no hay más, digamos. Entonces, ese tipo de cosas hay que observarlas, y yo creo que ahí es importante, como decimos, mirar hacia afuera, ver cómo lo han resuelto, ver esa trayectoria y la gradualidad. O sea, aquí no podemos pretender que de un día para otro, ¿cierto?, esté todo así como en regla. Yo creo que esa gradualidad
es fundamental. Y ahí un poco engancho con la pregunta que hacía Pedro, a viva voz, ¿cierto? ¿Cómo se hace para no traspasar este costo y la gente y los trabajadores? Bueno, esto es lo más importante, yo lo dije en algún minuto, el balance. ¿Cómo balanceamos entonces una buena normativa respecto de los costos sociales, ambientales, económicos? Porque ustedes lo han dicho varias veces, no quieren que desaparezcan los planteles, quieren que tengan una mejor tecnología, y eso a veces requiere, ¿cierto?, que la normativa tenga este ser gradual, ¿cierto?, este paso a paso que permita, no sé, en estos primeros 5 años, antes de que se revise de nuevo, ¿cierto?, avanzar de A a B, y luego de B a C, y así, porque no sacamos nada con tratar de ir de la A a la Z en 5 años. Creo que es demasiado ambicioso, ¿ya? Entonces, yo tengo confianza, hemos, como decía yo, construido desde el 95 en adelante todo un camino, y creo que lo podemos hacer si es que nos planificamos y acordamos, porque finalmente en estos procesos de co-creación es acordar hasta dónde queremos llegar y cómo lo vamos a ir haciendo en esta gradualidad, ¿ya? De manera de no hipotecar ni tener que cerrar planteles, porque eso también obviamente va a afectar obviamente al precio, pero que quizás es lo de menos, porque se va a seguir importando carne de otro lado, y o vamos a comer pollo o vamos a comer otras cosas, pero más allá de eso va a afectar la fuente laboral y va a afectar a un sector que hoy en día es potencia, y somos potencia agroalimentaria, y creámonos ese cuento. Entonces hay mucho más por hacer para hacer potencia, podemos hablar de valor agregado el día de mañana, pero bueno, estamos ahí con un buen pie, más allá del cobre, ¿cierto? Y más allá de otros rubros que también son importantes, el sector alimentos es muy importante en Chile. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de mantener y mejorar de a poco. Muchas gracias, Daniela, agradecemos tu interesante opinión. Queremos aprovechar una pregunta que hay en el chat, que está dirigida a Daniela, pero creo que en ambos casos pueden responder, tanto Daniela como Montserrat. Pregunta Sebastián San Martín, sobre qué mejoras esperan que existan a futuro en el caso de una segunda versión o actualización de la guía de valores en el CIA. ¿Tiene opinión, Daniela? Partamos contigo ya que estábamos. Bueno, sí, nosotros tenemos una opinión, hemos ido como mucho apoyar este proceso normativo, que todavía falta como una sintonía fina en esa guía del CIA, que si bien es muy buena, todavía faltan como las condiciones de operación a lo mejor concretas. Nosotros tenemos condiciones de operación en el cual entran los animales, ¿cierto?, de una edad y salen ya gorditos, y ahí hay un ciclo, ¿cierto?, que de repente no está muy bien considerado dentro de lo que es la guía. Entonces, cuando se debe monitorear, se monitorea al principio, tú tienes que tratar de hacer estos flujos lo más parecido a la realidad, porque finalmente tienes que modelar lo que pasa durante todo un año. Entonces también hay vacíos sanitarios, porque no se produce durante todo el tiempo, o sea, all in, all out se llama, que hace vacíos, limpia, ¿cierto? Y ahí ya no estás a lo mejor emitiendo. Entonces, para poder reflejar ese tipo de cosas, necesitamos guías quizás aterrizadas para cada rubro. Y ahí, como te digo, es un tema muy de modelación, muy de sintonía fina, pero que ya hemos pesquisado quizás ciertos puntos que vamos a hacerlos llegar en la parte de la consulta ciudadana, para mejorar también esa otra etapa. Muchas gracias, Daniela. Monse, ¿tienes Sí, yo alguna...? la verdad es que concuerdo mucho con Daniela. La guía del SEA fue yo creo, un elemento fundamental también para seguir avanzando, ¿cierto?, en esta materia de olores, y que los proyectos también consideraran este tipo de contaminantes, pero de alguna otra manera, y como lo mencionaba antes, cada sector productivo tiene realidades muy distintas, y esos pequeños detalles que mencionaba Daniela, que son muy diferentes para cada sector. En el caso nuestro, por ejemplo, procesamos solamente algunos meses al año en que son muy intensivos, pero otros en que no tenemos producción de harina de pescado, y esos son detalles que hay que ir viendo en cada sector, que en el fondo permitan establecer guías por sector. Habría que ver cómo se puede establecer eso, pero que ayude en el fondo a que esto sea implementado de la mejor manera posible, considerando esos detalles que tiene cada sector productivo. Muchas gracias, Montserrat. No sé si, Monse, ¿me escuchas? Oh, sí. Sí, Pensé que te habías quedado con la imagen congelada, entonces pensé que se había quedado pegado y estaba respondiendo. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no tenemos más preguntas con respecto a las presentaciones o a lo que nos han comentado.
En mi caso, a mí me gustaría primero agradecerles por lo que nos han transmitido hoy. Creo que como ministerio tenemos... tenemos una última pregunta, antes de que vayamos cerrando. Pregunta para Daniela Álvarez, de Asprocer. Dice, me interesa conocer qué está... no, es la misma que ya habíamos leído antes, de Juan Hidalgo. Creo que ya la respondí. Así que estaríamos ok con esa respuesta. Entonces lo que yo les quería comentar es que a partir de su respuesta hay varias cosas, varios puntos muy interesantes. Uno de ellos tiene que ver el ordenamiento territorial, que nos han planteado en ambos casos, que es un punto relevante. También tenemos otras cosas. Nosotros sabemos que el ordenamiento territorial es un punto importante, pero también sabemos que existen diferencias, a pesar de que existen esas diferencias entre los sectores, las emisiones, el tipo de fuente, el tipo de producción que ustedes acaban de mencionar también, que es distinta. Hemos ido viendo que coinciden en esto de que el ordenamiento territorial es un punto importante para ambos sectores. También encontré bastante interesante que finalmente también para lo que mencionaron ahora con respecto a la pregunta que nos hacía Sebastián, con respecto a la guía de olores del CIA, finalmente igual estamos yendo o están planteando una guía por sectores, que en algún momento nos preguntaban por qué las normas por sectores, y finalmente estamos llegando también a que posiblemente podría haber una guía por sectores con detalles más específicos. Entonces, creemos, o por lo que podemos ver acá, entonces, es que finalmente esta normativa por sectores tiene una razón y que tiene que ver con esto que nos han planteado, que es la diferencia entre los distintos sectores, y que permite de manera, abordar de manera más específica cada uno de los sectores posteriormente. Entonces, queremos cerrar un poquito con esta idea y agradecemos la participación que nos han brindado en este conversatorio. Agradecemos también a quienes realizaron preguntas por el chat, o preguntas y respuestas. Queremos quedarnos con este mensaje que planteó Daniela, y que no se refiere tampoco solamente a los planteles porcinos. En el fondo, esta regulación y las próximas regulaciones tienen que ver con ir mejorando cada vez más cada uno de los planteles porcinos, las plantas pesqueras. En el caso de lo que también coincidieron fue con respecto a las buenas prácticas. El ir incorporando estas buenas prácticas no solo en el sector pesquero y no solo en los porcinos, sino en los otros sectores que también próximamente serán regulados. Entonces, alentamos también a que estas mismas observaciones que hemos escuchado y también las preguntas que nos puedan haber planteado durante la presentación sean presentadas en el marco de la consulta pública. Entonces, tal como dijo Gabriel en un comienzo, es hasta el 12 de marzo, así que los invitamos a que puedan plantear estas preguntas para poder seguir creciendo y seguir mejorando este anteproyecto, que es el primero, pero que también nos sirve para el resto de los sectores que estamos trabajando. Muchas gracias. No sé si quieren aprovechar antes de que nos despidamos, Daniela, Montserrat, de decir algunas últimas palabras de cierre. No, bueno, agradecer la instancia, como digo, yo creo que siempre esto es muy positivo porque va aclarando dudas y todo. Por ahí hay una última pregunta que a lo mejor tú podrías aclarar, Jessica, que tiene que ver con los 5 años. Yo de repente hablo muy rápido y lo que yo hablaba de los 5, o a lo mejor lo aclaro yo nomás, pero lo de los 5 años es que una normativa se establece y se revisa cada 5 años. No es que esa haya que cumplir en 5 años. No, no es tan largo el plazo, sino que tiene una revisión. Ese un poco lo respondo yo, pero porque de repente se puede haber confundido. Sí, efectivamente, o sea, en lo legal o de manera legal nosotros debemos revisar obligatoriamente cada 5 años las normas de emisión y las normas en general, pero puede ser en un periodo más acotado incluso. Si es que existen los antecedentes suficientes como para poder hacer una revisión previa a estos 5 años, puede ser en un periodo más corto. Pero lo formal es que cada 5 años nosotros contamos con datos suficientes de cómo ha sido implementada esta regulación, de cómo ha mejorado o no ha mejorado las condiciones antes de la regulación, y con esa información uno vuelve al proceso de revisión de la normativa.
Gracias por aclararlo mejor, Jessica. Bueno, y yo en eso cerrar solamente diciendo que encuentro muy positivo el poder escucharnos, el poder dialogar, el poder generar estas instancias, no solamente con nosotros como sector, sino que me gustó mucho lo de la academia. Sé que hay otras instancias con la comunidad y vamos a estar ahí presentes también, pero a la vez esto de co-crear, yo creo que este espacio de poder tener distintas ópticas, miradas, yo creo que finalmente 4 ojos ven más que 2, entonces necesitamos de todos en esto, que nadie se quede ausente, y la gradualidad. Yo creo que finalmente si no vamos paso a paso y queremos hacerlo todo de un día para otro, no va a ser posible. Así que vamos de a poquito, vamos ojalá mirando lo que hayan hecho afuera, que es muy importante porque eso nos va a dar un background, a pesar de que no sea igual la forma de producir y todo, hay muchos ejemplos positivos que yo creo que podemos tomar y que podemos usar acá, especialmente como a lo mejor en eso de poder también regular un poquito lo del ordenamiento del territorio, que es fundamental para que no sigan generándose estos problemas. Si no, vamos a tener el problema para siempre, vamos a tener la mejor regulación, pero el problema para siempre es que vamos a estar rodeados de construcciones siempre, ¿ya? Eso, así es que muchas gracias y le dejo la palabra a la Monse. Sí, muchas gracias Jessica y el Ministerio por haber creado esta instancia, y creo que es muy importante tener estas instancias de diálogo. El tema de valores es muy complejo y hay que ir avanzando paso a paso. Es una materia difícil de entender, muchas veces difícil también de explicar, y que las comunidades también entiendan el concepto del olor, esto de las unidades de olor, que como decía Daniela en un momento, incluso para uno que está como metido diariamente en el tema, ha sido complejo de entender y de internalizar. Por lo tanto, creo que estas instancias de diálogo son fundamentales para dar a conocer este tema y ir comentando estas diferentes visiones de la academia, de las comunidades, pero también de los diferentes sectores productivos, que a veces podemos tener diferentes visiones, y eso en el fondo creo que es muy enriquecedor para ir también enriqueciendo el proceso normativo. Así que agradecerles por esta instancia, y vamos a estar lógicamente pendientes de las nuevas instancias que se generen y de cómo vaya avanzando tanto la normativa del sector porcino como la de nuestro propio sector pesquero. Muchas gracias, Montserrat. Antes de cerrar, quisiera dar un aviso de utilidad pública. El día sábado nosotros teníamos programado un tercer taller que tenía que ver con un enfoque con la comunidad, como mencionó Daniela hace un momento. Lamentablemente, por unos problemas de organización, tuvimos que suspender el día sábado. Sin embargo, lo vamos a reprogramar. Para nosotros es muy importante tener la opinión de la comunidad y su punto de vista con respecto a las regulaciones de olor y a la regulación de olores del sector porcino. Así que tan pronto tengamos esta reprogramación, la nueva fecha, la vamos a estar publicando, y tal como hemos hecho con estos webinars del día martes y el de hoy, lo vamos a estar subiendo a las redes sociales, enviando correos para la base de datos que tenemos. Entonces va a ser difundido cuando tengamos la nueva fecha. También va a estar disponible en consultaciudadanas.mma.gov.cl. Muchas gracias a todos por su participación, que tengan muy buena tarde, y agradecemos a Daniela y a Montserrat por la disposición y también por su respuesta. Estamos muy agradecidos. Que estén muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias, que estén bien.